Solamente que estaba viendo el sistema, ya no me permite poner a todos de manera general que están presentes. Así que les voy a pedir de manera comedida que escuchen su nombre y me digan presente, por favor. Sí, voy a ir lo más rápido posible. Lady Alcibar, Evelyn Amaguaya, Washington Arevalo, Giovanni Barreiro, Juan Belalcázar, Steven Campaña, Presente, Rommel doctor. Castillo, Rommel Castillo, Ángel Castillo, Alice Chacón, Lucía Chango, Julio, Presente. ok, Julio Chaquinga, Darwin Díaz, Adrián Espinosa, Jonaiker Espinosa, César Estrella, Kevin Gómez, Cristian Guamangallo, Jefferson Wanga, Rivaldo Ibarra, Diana Jara, Lisbeth Lalaguaña, Jimmy León, Jefferson Giwin, Eliana López, Presente. Gabriela López, Cristian Maigua, Fernanda Marcaya, Malena Marín, Lisbeth Meneses, Amaro Monar, María Muñoz, Pedro Murillo, Berta Olivares, María Pacheco, Carmen Palacio, Presente. Manuel Paredes, Jason Pilligua, Cristian Presente, profesor. Quintuña, Henry Rodríguez, Verónica Romero, Nelly Rubín, Alison Ruiz, Eric Sánchez, Saide Sánchez, Carlos Tapia, Lisimaco Torres, José Usugi, Lautach Baden, Edison Velázquez, Luiger Verdesoto, Tania Zambrano. Ok. Ellos son los que están en lista y también ha quedado registrado en este caso en la grabación. Permítanme presentarme, mis estimados amigos, creo que eso es siempre fundamental para iniciar una clase. Mi nombre es Francisco Villasís. Pueden ustedes con toda confianza llamarme por mi nombre, Francisco, siempre que sea dentro del ámbito del respeto, así como yo. Espero poderme dirigir con ustedes de igual manera por su nombre. Aquí en la ciudad de Ambato tienen un amigo, un colega que siempre va a estar predispuesto para ayudarles. Quiero explicar sobre todo el asunto de la plataforma. Sí, permítame, en cuentas claras, amigos, por siempre se dice, ¿verdad? Entonces, permítame compartirles un momento pantalla. Listo, mis estimados amigos. Ustedes son Ley Orgánica de la Función Judicial, paralelo número 1. Es importante dejar, sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Solamente díganme sí o no. Sí. Les estoy compartiendo mi planificación. Yo estoy con ustedes en deuda terminar de realizar el aula virtual, lo cual les ofrezco a más tardar hasta la siguiente semana, ¿sí? En razón de aquello, yo seré condescendiente con las tareas que nos haya tocado, nos toque hacer dentro de esta semana. Les daré un tiempo prudencial y en lo posterior aperturaré, así que todavía no se estresen.
Yo de manera mínima aperturo las tareas 8 días, así que si es que todavía no está el aula virtual, mejor por ustedes, tienen todavía más tiempo, ¿ok? Porque, como les vuelvo y les repito, dejo indicado, todavía me falta por terminar el aula virtual de ustedes. Pero sí quiero dejar socializado, como les decía, con el paralelo 1 tengo en el horario de 6 a 8 de la noche y con el paralelo de número 2 tengo en el horario de 8 a 10. Solo varía las horas. Y voy a hacer lo posible para tratar de unificarles a los dos paralelos, porque siempre hacer una clase y volver a dar lo mismo en otras 2 horas, pienso que es desgastante, no es la misma fuerza y a veces ni se conectan. Pero básicamente los contenidos son los mismos, ¿no es cierto? El primer taller, ¿sí? O la primera sesión está compuesta básicamente de 4 clases, mis estimados amigos. El día de hoy, ¿sí? Que es la clase número 1, va a ser una socialización de qué trata el proyecto formativo. Miren ustedes que básicamente el día de hoy solamente se apertura un foro que es súper sencillo. Ustedes ya saben que los foros son nada más que estas discusiones que tenemos en el sistema, perdón, respecto de lo que el día de hoy vamos a ver de la justicia ordinaria y justicia indígena, ¿sí? No tienen que hacer nada más. De aquí la siguiente semana vendrá a ser, la siguiente clase es del día de mañana, ¿sí? De igual manera, avanzaremos con algunos temas, en este caso, respecto a la estructura de la función judicial, ¿sí? Y realmente no tenemos todavía tarea que hacer. El 14 se apertura un segundo foro, ¿sí? Y el 15 viene a ser la última clase de la sesión número 1, taller número 1, donde se aperturará la evaluación. Yo por lo general para la modalidad a distancia aperturo desde el día viernes hasta el día domingo para que tengan ese tiempo para poder hacer la evaluación. Y una tarea, ¿sí? Que podrán presentarla hasta de igual manera el 15 de octubre. Entonces, con ustedes de manera sencilla, mis estimados amigos, tienen que cumplir lo siguiente, ¿sí? Tienen que realizar 2 foros, una tarea y una evaluación. Y una evaluación de conocimientos que yo creo que le voy a programar para el 14 de octubre, es decir, para la siguiente semana. Entonces, en definitiva, quedaríamos 2 foros, ¿sí? 2 foros por realizar, una tarea, una evaluación final y una evaluación periódica, por así decirlo. ¿Ok? Por el foro que nos tocaba para el día de hoy, todavía no se estresen, tampoco es que es nada complicado. Así es que todavía vamos en esa situación un poco pausadas, no se preocupe. El taller número 2, de igual manera, tienen 2 foros, ¿sí? 2 foros, una tarea y una evaluación, ¿sí? De igual manera tienen un cuestionario de retroalimentación y haremos también de pronto un debate. Pero eso ya lo haremos posteriormente. Y con ustedes básicamente acabaremos al finalizar el mes. El 29 de octubre termina este proyecto formativo, ¿sí? Todo lo que les estoy explicando en este momento, luego ustedes lo visualizarán en su aula virtual, pero de alguna manera queda socializado, ¿sí? Entonces, iniciamos con ustedes clases el día de hoy, 7 de octubre, la primera sesión o primer taller, finalizamos el 15 de octubre, pero todo el proyecto formativo estaremos culminando el 29 de octubre, es decir, alrededor de un mes, ¿ok? Hasta este punto me gustaría que de pronto me comenten si tienen alguna inquietud o novedad o alguna interrogante que tengan hasta este momento, por favor. ¿No? Listo, mis estimados amigos. Les No, agradezco. todo está Entonces, como bastante claro. ustedes ven, realmente una carga de tareas no tenemos. Son solamente 2 foros, una tarea, una evaluación y prácticamente lo mismo en el siguiente taller, ¿sí? Que se aperturará en su debido momento. Nada más. Eso respecto al sílabo. Ahora bien, ya nos vamos al tema de la materia. Nos vamos al tema de la materia del día de hoy.
Y quiero compartirles lo siguiente. Voy a compartirles un video, sí. Ya se puede ver, ¿verdad? Ahorita voy a compartir un video. Solamente cuéntenme si se puede ver, sí o no. Sí se ve, doctor. Ok, muy Sí, amable. Vamos a ponerle atención ya. Yo quiero que me hables un poquito de la manera como tú ves. Yo quiero que me hables un poquito de la manera como tú ves la diferencia entre honestidad e integridad. Se corre un riesgo muy grande responder la pregunta porque nuestra cultura latina tiene una fuerte tendencia a idealizar los líderes, una tendencia muy grande al culto al líder, a idolatrar, siempre de alguna manera intentar materializar la esperanza en algún objeto o persona. Entonces, cuando yo aparezco en redes contando una historia sobre un señor que pide una pizza en un hotel, y esto lo anclo al tema de la diferencia entre ser honesto y ser íntegro, pues hay un auge muy grande en redes, una respuesta, especialmente de las mujeres, dicen exactamente, era honesto pero no era íntegro. Pero no lo entendieron bien por la cultura. Honestidad es lo que yo hago correcto en público o lo que dejo de hacer en público. Integridad es lo que hago cuando nadie me está viendo. Pero no es moralismo, porque muchos lo han llevado por el lado de, claro, ser íntegro es no equivocarse. No, ser íntegro es reconocer que todos, discúlpeme el término, somos una mierda. Todos estamos untados. Que ser íntegro es mostrarse como uno es. Yo encuentro integridad en Ciudad Bolívar, en jóvenes que no me niegan lo que hacen, no me niegan su violencia, sus actitudes, no me niegan sus historias pesadas de lo que hicieron. Encuentro esta persona es íntegra, es íntegra. Y a veces hay carencia de ella en personas, en líderes religiosos, políticos. No veo integridad, no se siente. Y por eso a veces lo malinterpreto. Debo ser honesto, pero íntegro no es nadie. Nadie logra ser íntegro. Solo hay que saber la diferencia. Pero el que diga que es íntegro está mintiendo. Difícil, sí. No se puede. Y es bueno que no se logre. Si no, se generarían dioses en la tierra. Lo bueno de la integridad es que todo el tiempo es como un espejo muy limpio que nos muestra cuán mal estamos, cuán lejos estamos. Es como la escritura. El que ha leído mucho, el que realmente ha leído mucho, tiene un dolor en la cabeza y una frase de que no sé nada. El que ha leído muy poco dice, ya sé, ya entendí, porque ha leído poco. ¿Qué pasa con la integridad? El que realmente se pone en esta búsqueda de la integridad llega a ese problema en el que el doctor me dice, la entiendo, pero ¿cómo? Yo estoy igual, doctor. ¿Cómo es posible que una persona tan falta de integridad como yo pueda ser luz a veces para otros? Es tan paradójico, es tan triste, pero es así. En japonés le llama la belleza del dolor, del fracaso, ¿no? A veces la vida le da por usar personas con muchos problemas, como yo, disque para enseñarle a otros. Es irónico, pero eso es integridad finalmente. Yokoi Kenji. No se le escucha, doctor. Listo, gracias. Aquí, mis estimados amigos, les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál creen que ha sido esta diferencia de ser honesto y ser íntegro? A ver, ¿quién se atreve? Si no vamos por dedocracia, sobre todo por los que tienen en la cámara apagada. Vamos a preguntarle a Verónica Romero. No está atenta. Ángel Castillo. Tampoco está atenta.
Steven Campaña. Doctor, lo que yo más o menos entendí es que ser íntegro es una elección como que nace del ser humano y honestidad es algo que como que de alguna forma la sociedad te obliga a hacerlo, algo así entendido. Por ahí más o menos, pero están un poco al revés los conceptos. Es más o menos lo que está ocurriendo en este momento, la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. ¿Saben por qué? Porque la honestidad dice que es algo como de quedar bien socialmente. Y la integridad es realmente lo que estoy haciendo en el fondo. Oigan, entonces, ¿qué ejemplo? No, yo me conecto para aparentar que estoy de pronto conectada, pero ni siquiera paro bola. Estoy viendo la tele, estoy en el trabajo, estoy ahí acostada, descansando, estoy haciendo otra actividad. ¿Sí? Ese me lleva a otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿quién quiere de ustedes ser un abogado corrupto? Estoy seguro que nadie va a decir yo quiero ser corrupto. Pero al final de cuentas, cuando ya sean abogados, se terminará sabiendo quién fue un abogado corrupto o no. Es como que también les dijera, ¿quién quiere ser un abogado competitivo? Yo estoy seguro que van a decirme todos sí. Pero al final de cuentas, sabremos quién está estudiando o no. Quién le dedica tiempo a su clase o no. El ser íntegro es lo que en verdad yo estoy haciendo sin que me vean. Y es algo muy interesante que hace Yokoi Kenji, ¿no? Dice, todos socialmente queremos mostrarnos como buenos, como educados. Queremos aparentar que lo somos. Pero al final de cuentas, íntegros terminamos siendo muy pocos cuando nadie nos ve. Y eso es lo que él dice, a la final de reconocer que todos los seres humanos a la final somos una mierda, dice. Porque lo que más hace el ser humano es de equivocarse. El ser humano no es un ser perfecto, es un ser perfectible. Pero ¿saben qué le termina diferenciando al íntegro del honesto? Que cuando el íntegro se equivoca, termina corrigiendo y pide disculpas. Tiene la mano levantada Jonathan, sí, Jason Pizigua. Gracias, doctor. Una idea referente a la pregunta que hizo, pienso que nosotros en su mayoría queremos aparentar lo que no somos porque tenemos un miedo de lo que la gente pueda pensar sobre nosotros. Entonces nos dejamos llevar por no lo que nosotros queremos ser, sino la impresión que podemos causar en otras personas. Y la honestidad, pues, ya depende de cada persona cómo fue criada en su casa y también los golpes que le ha dado la vida. Quizás Sí, sea sí, un concepto válido. sí, correcto, sí. Muchas gracias. Efectivamente, miren, lo que hoy más queremos es aparentar. Sí, pero como les digo, ya cuando estamos solos, cuando nos encontramos con nuestros propios demonios, ahí es en verdad donde uno va a decir, ah, sí, esto soy, en esto me he convertido. Y es que esto es muy importante, mis estimados amigos, iniciar reflexionando, porque en una carrera como la del derecho, como la que ustedes están estudiando, que prácticamente, bueno o malo, tenemos tantos ejemplos por ejemplo, tantos ejemplos como un presidente del Consejo de la Judicatura, su nombre es Vilman Terán, prácticamente sentenciado por haber trabajado al servicio de la delincuencia organizada. Jueces de corte nacional, jueces de corte provincial, jueces de primer nivel, que se han visto involucrados en casos de corrupción. Abogados en libre ejercicio, que prácticamente no resuelven nada y lo que se dedican es básicamente a extorsionar a las personas, a ganar dinero sin hacer nada. Y esta profesión se ha convertido en algo así como ser cuasi delincuentes, como delincuentes con corbata.
Así es cuando, por ejemplo, alguien dice, a usted abogado, es labioso nada más nos dice, ¿no? Entonces, en un mundo donde prácticamente en un país donde esta profesión lamentablemente se ha visto a menos y empañada por varios casos de corrupción, pienso que el reto es empezar a preguntarnos qué estoy haciendo aquí, ya en séptimo semestre, porque les falta uno más, dos más, en menos de un año ustedes serán mis colegas. Y el reto de ustedes es preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me va a diferenciar del resto de los miles de estudiantes que siguen derecho para que me contraten? Entonces yo cuando, por ejemplo, veo solamente cámaras apagadas y personas que cuando les pregunto no me responden, yo prefiero que se desconecten, porque lo que están aparentando es que están, pero no. Y a mí no me engañan, se engañan a ustedes mismos. ¿Ok? Verónica. No le escucho, Vero. Tiene el micrófono apagado. Buenas noches, doctor. Si no le respondí antes era porque estaba conectada desde mi computadora. Pero respondiendo a su pregunta, y te aclaro esto porque estoy tratando de conectarme desde mi computadora y no puedo. Por eso me conecté ahorita desde el teléfono. Y respondiendo a su pregunta, sí, en realidad el tema de ser íntegro y ser honesto, pues honestidad es lo que yo puedo decir de palabra, ¿no? E íntegro lo que hago y lo que digo cuando no me veo. Entonces, Correcto. Ahí va entonces ese, como el de ahí ejemplo que va. me dijo que estaba apagada, yo estaba conectada, pero no estaba atendiendo, no, estaba conectada, pero no podía acceder desde mi computadora. Gracias, Vero, y retiro entonces mis palabras sobre usted. Sobre los demás que están ahí con la cámara apagada, pues no sé si están o no están, pero respecto de usted, retiro mis palabras y como digo, es de abogados y de caballeros retirar las palabras cuando de pronto se enmiendan este tipo de situaciones. Así que más bien bienvenidos a la clase. Y con este pequeño entremés, como decía el chavo del 8, ahí sí nos vamos a la clase el día de hoy. Miren que yo no tengo ningún problema que de pronto por ahí al lado estén sus hijos, sus esposos. A la final yo sé que ya es hora de estar en la casa, así que no se preocupen. A mí lo único que me interesa es que le saquen el provecho posible a su clase. Porque saben además qué pasa, que ustedes están pagando. ¿Para qué? Para que alguien como yo les enseñe. Y no vengan a perder el tiempo, sino que vengan a aprender algo que les sirva para su vida. Y créanme que este proyecto formativo les va a servir. Porque a mí me gusta llegarles a la mente y al alma. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí con el proyecto formativo. Con ustedes no nos conocemos, no es primera vez, ¿verdad? No nos hemos visto en otros semestres. ¿No es cierto? Parece que Sí me nos estoy... hemos visto, doctor. No, Ah, sí, doctor. Sí nos hemos ¿En, visto en otros ¿en qué semestres. materia? Eso ya no me acuerdo. ¿Ves? Ni siquiera se acuerdan qué les he dado. ¿En qué semestre? Si mal no me equivoco, creo que era el cuarto. Les di derecho administrativo. No sé si ustedes les di derecho Sí, administrativo. derecho administrativo. Parece que 1 y 2. También el, ¿cómo Ah, se sí, llama? creo que sí. Creo que sí, creo que les di derecho administrativo. Me parece que cuando recién estaba llegadito a la universidad les di eso, me parece. Pero bueno, en todo caso, el día de hoy sí vamos a ver algo que manejo mucho mejor, que son estos temas de por acá. Servicio comunitario también. Muy bien, miren ustedes que ya revisamos el video de reflexión para la clase del día de hoy respecto de este tema de ser honesto y ser íntegros. Su proyecto formativo o materia, que antes se llamaba así, ¿no? Hoy le ponen nombres medio relevantes, es Ley Orgánica de la Función Judicial. Como les había dicho en un inicio, básicamente esta normativa que está vigente todavía, no sabemos, inclusive nos vamos a una nueva se dice que nos vamos aparentemente a una nueva constituyente, es posible que se cambie la constitución y todas las normativas. Es por eso que yo quiero llegar con un contexto dogmático y mucho más racional antes que normativo, sí.
respecto de ley orgánica de la función judicial. Pero básicamente, ¿qué vamos a entender? ¿Cómo se estructura la función judicial? ¿Cuáles son los órganos que la componen? Finalmente, luego vamos a revisar cuál es la carrera de la función judicial, si es que algún momento quiero ser juez, fiscal, defensor público, secretario dentro de una de las ramas de la carrera de la función judicial. Y también vamos a ver en este caso el régimen disciplinario. Es decir, qué hacer cuando me encuentro con un funcionario trucho, cuando me quieren ver la cara, cómo me puedo defender, ¿sí? Pero dicho de esta manera, nos vamos con los antecedentes, ¿no? Para entender qué es esto de la función judicial. Miren ustedes que para entender qué es la función judicial, nos vamos nuevamente a un clásico que les invito a leer. Hoy que se dice que nos vamos a Constituyente, les invito a leer este libro que se llama El Contrato Social de Rousseau, que en todo caso, si no hay mucho tiempo, váyanse a ChatGPT y pídanle un resumen breve y que sea interesante. Que básicamente este pensador del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración, antes de que exista la democracia, porque antes de la democracia lo que había era monarquías, es decir, el poder concentrado en una sola persona, en un rey, en alguien que venía a ser una especie de Dios, ¿sí? Lo que hacía el rey se hacía. En él creaba las leyes, él ordenaba, él decidía lo que estaba bien o mal, él decidía lo que era justo e injusto. Tanto así que miren ustedes, hace siglos atrás, inclusive si ven una película que se llama Corazón Valiente con Mel Gibson, que es muy buena, se detalla una norma, una regla, una norma que en ese tiempo existía, que era la prima nocte. El rey tenía inclusive la potestad de acostarse la primera vez con una mujer de su reino, ¿sí? El rey, él decidía todo lo que era bueno o malo, todo lo que era justo e injusto. Y eso llevó a que la gente se canse y pensadores como Rousseau digan, oigan, está pues del todo mal que una persona tenga todo el poder. Tenemos que fraccionar el poder. ¿Para qué? Para poder vivir en democracia, ya no en monarquías. Entonces, Rousseau concibe tres funciones clásicas sobre todo. La función ejecutiva, la legislativa, la que vamos a estudiar, la función judicial. Y aquí en Ecuador, en la Constitución del año 2008, nos inventamos unas dos más. La función electoral y la función de participación ciudadana y control social. Y una institución que no es menos importante, que se llama Corte Constitucional, que al menos en la teoría y también en la práctica se ha ocurrido, se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución. ¿Sí? Pero es necesario volver a recordar cómo estas funciones del Estado que han hecho que se reparte el poder y que una función no tenga más poder que la una, al menos en teoría, así se conciben las funciones del Estado, que la una le haga contrapeso a la otra, que nadie sea más que nadie. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos y quienes ostentan el poder quieren más. Entonces, por eso se conciben las funciones, para que existan los frenos y contrapesos. Así, por una parte, mis estimados amigos, la función ejecutiva, ¿qué tiene como finalidad? Cumplir con las normas ya escritas. Si es que la Constitución concibe el derecho a la salud y el Código Orgánico de la Salud dice tales situaciones, pues por una cartera del Estado que se llama Ministerio de la Salud, en teoría la función ejecutiva tiene que darnos ese derecho. Si la Constitución habla del derecho a la educación y se ha desarrollado una ley orgánica de educación, pues por medio de una cartera de Estado que es el Ministerio de Educación se ampara ese derecho. Así sucesivamente. La función ejecutiva se encarga de ejecutar, de hacer cumplir la norma escrita. La función legislativa, en teoría, nos representa a todos y se encarga de redactar las leyes que necesitamos para vivir en sociedad. ¿Sí? La función judicial, por su parte, oigan, entendido que el ser humano lo que más es problemático, vivimos en problemas, hasta en nuestra casa nos peleamos con nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros papás. Entonces se crea una función que resuelve estos problemas en base a las normativas también establecidas. ¿Ok?
Y la función judicial, la función electoral, pues se creó con la finalidad que en los procesos electorales, tanto nacionales como locales, al menos en teoría, ¿sí?, no exista corrupción, que exista normalidad, transparencia. Y la función de transparencia y control social se creó con la finalidad, esta sí en teoría totalmente, de que la ciudadanía tenga más participación en la toma de decisiones del gobierno. ¿Para qué? Para designar, por ejemplo, autoridades relevantes como el fiscal general o el contralor. Oigan, pero ¿qué ha ocurrido en la práctica, en nuestra realidad, mis estimados amigos? Que muchas veces el Poder Ejecutivo busca poner a su gente en el Poder Judicial, en la función electoral y en la de participación ciudadana. ¿Para qué? Para tener más poder y hacer lo que les da la gana. Así funciona a veces nuestra triste democracia. Y ha venido funcionando, ¿no? Pero en teoría también tenemos aquí una Corte Constitucional que se encarga, como les digo, de también velar de que estas funciones de acá actúen dentro del marco constitucional, que actúen de acuerdo a lo que la Constitución dice. Así, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon que hace un tiempo atrás era un relajo de que si nos vamos a constituyente o no, que el presidente se mandó en este caso el estatuto, el considerando y la pregunta sin pasar primero por la Corte Constitucional y le mandó al CNE. Eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional porque no porque a Francisco Villasís le parezca así, sino porque la Constitución en los artículos 104, 444 y 438 numeral 2 dice que toda consulta popular tiene que primero pasar por un dictamen de constitucionalidad por la Corte. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, no se olviden que el derecho es un freno a lo político, ¿no? No es aquí que venimos a hacer lo que nos da la gana. Siempre en democracia y el derecho es un freno a la arbitrariedad. Luego analizaremos si desean ese ejemplo. No olvidarnos, ¿no? No olvidarnos de la jerarquía normativa. ¿De qué es específicamente? ¿No? Que está primero la parte fundamental donde se encuentra la Constitución, la parte legal, las leyes orgánicas, y la parte base, los reglamentos y las ordenanzas. Oigan, entonces vamos a analizar esta situación de la constituyente, ya para analizar viendo cómo se tiene que aplicar las normas. ¿Sí? Porque eso nos lleva, miren lo que se escribió como teoría, se plasma de manera positivizada en el artículo 425 de la Constitución, que nos habla de la jerarquía de las normas. Esto ya ustedes ya vieron, pero es bueno recordarlo, que dice que la Constitución es la norma fundamental. Ninguna norma por debajo de esta tiene que contradecirle a la de acá arriba. Oigan, entonces, si es que los decretos se encuentran aquí, perdón, ya me fui. Si los decretos se encuentran por aquí, ¿será que un decreto puede ir en contra de la Constitución? ¿Qué pasa cuando un decreto va en contra de una norma constitucional? ¿Cómo se alega en ese entonces? Que el decreto es Inconstitucional. inconstitucional. Perfecto. Y si un decreto es contrario a una ley orgánica, por ejemplo, ¿qué será? Es ilegal. ¿Sí? Toda norma, toda ley contraria a la Constitución es inconstitucional y toda norma de menor jerarquía a otra norma de mayor jerarquía es ilegal. ¿Ok? Entonces vamos a ejemplificar y a graficar el caso de la constituyente. Miren que vamos a primero poner los hechos. Se emite el decreto número 148, ¿sí? Un decreto que convocaba a una constituyente, enviaba una pregunta y unos considerandos. Y de primera mano la Corte le rechazó, ¿sí?
porque no cumplía con los presupuestos que la Corte en este caso disponía. ¿Qué hizo, mis estimados amigos, del presidente? Crea un segundo decreto. Esto que les estoy diciendo no es hipotético, esto realmente pasó. Crea un segundo decreto que es el número 153 y ya no le manda a la Corte, le mandó directamente al CNE. Entonces, abogados, vamos a analizar qué ocurrió. Denme un segundo. Por favor, alguien que le lea. Todavía no estoy compartiendo. Por favor, alguien que lea lo que estoy subrayando. Doc, yo. ¿Sí me escucha? Buenas noches. Sí, sí, sí. Artículo 444. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidencia o Presidente de la República del Ecuador por Ya, las 2/3. Siga, Doc. hasta ahí nomás. Solamente lo subrayado porque puede convocar asamblea constituyente el presidente. Luego, si ustedes siguen leyendo la normativa, también puede convocar la asamblea e inclusive la ciudadanía con un cierto número, en este caso de recolección de firmas de personas inscritas en el padrón electoral. Pero en el caso que nos ocupa, quien está proponiendo es el presidente y dice que sí es legítimo, siempre y cuando se lo haga a través de consulta popular. ¿Ok? Pero miren que vamos a leer el artículo 438 de la Constitución. Lean, por favor, lo que estoy subrayando en este momento. La Corte Artículo Constitucional. Ya, sigue, compañero. Gracias. Artículo 438. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de la constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley. El 2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Oigan, una primera regla. Abogados, dice que la Asamblea Constituyente solo podrá llevarse por consulta popular. Pero el 438 dice que en caso de toda consulta popular, primero tiene que haber un dictamen previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional. ¿Ok? Vamos a leer el 104. El 104, último párrafo. Aquí nos habla de quienes nomás pueden llamar a consulta popular en caso de, por ejemplo, una enmienda, una reforma o constituyente. Lean, por favor, este último inciso que dice aquí. En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. ¿Se dan cuenta? Entonces dice que toda consulta popular donde se planteen preguntas tiene que primero pasar por un dictamen de constitucionalidad de la Corte. Oigan, entonces nos quedamos en que el presidente de primera mano en el decreto 148 la Corte no le aceptó. Entonces el presidente Novano se quedó de brazos cruzados y ¿qué hizo? Emite el 153 y envía directamente al CNE. ¿Sí? ¿Saben qué ocurrió en horas de la noche? Ya les voy a mostrar lo siguiente. Esto ocurrió el 19 de septiembre.
Una vez que el presidente emite el decreto 153 y envía directo al CNE, la Corte, cuando iba a decidir sobre esta situación, recibe una amenaza de bomba. ¿Sí? Recibe una amenaza de bomba. Horas más tarde, mejor dicho, al siguiente día, esto fue, me parece que fue el día domingo, el 21 de septiembre. La ministra, ex ministra Palencia, funcionaria todavía del gobierno de Daniel Noboa, le amenaza a la Corte de que si fallan en contra, les van a seguir un juicio por prevaricato. En otras palabras, que les querían meter presos. ¿Saben qué ocurrió? ¿Qué terminó ocurriendo? El decreto 153 que fue emitido al CNE, el CNE reconoce y dice, sí, a ver, falta el dictamen de la Corte, remito a la Corte. Pero la Corte terminó, en este caso, cediendo. ¿Saben por qué? Déjenme mostrarles. Porque sintió el peso de todas las funciones del Estado contra esta institución. El Poder Ejecutivo maneja la policía y los militares. La función legislativa es mayoría. La función judicial con Mario Godoy es muy cercana, en este caso, al régimen de Daniel Noboa, y las demás casi hacen lo que les conviene. ¿Sí? Entonces, ¿qué terminó haciendo la Corte? Cediendo ante el peso que ejercen todas las funciones del Estado, y dice, a ver, sí, inclusive plausiblemente un 33% de la población quiere irse a una constituyente. Te voy a dar paso. Y le da paso al dictamen de la vía de constituyente. Días más tarde, le hace observaciones a los considerandos y al estatuto y aprueba. Y hoy, mis estimados amigos, estamos en camino a reformar a crear una nueva constitución que viene a ser la número 21. Oigan, pero yo sobre esto que ustedes están comprendiendo y quizá algunos dirán, ¿cómo se mueve el derecho? Es porque hay que entender que sobre la norma del derecho hay cuestiones mucho más fuertes, por así decirlo, que hay que comprender, y es el poder. El poder, mis estimados amigos, déjenme mostrarles lo siguiente. Ustedes como abogados tienen que terminar de comprender que más allá de la norma del derecho existe esto. La capacidad de influir en los otros. Eso es el poder. Oigan, ¿y de qué manera se puede influir en los demás para que me obedezcan y hagan lo que yo desee? Hay tres fuentes. La coerción, donde te obedezco porque tengo miedo. La persuasión, donde te obedezco porque comparto con tu ideal. Y la retribución, donde te obedezco porque recibo algo a cambio. Esto está transversal
desde sus vidas personales hasta las relaciones mundiales, mis estimados amigos. Vamos con un ejemplo clásico y verán que estas tres fuentes pueden ser positivas o negativas. Así cuando ustedes de pronto sean fiscales y de pronto llegue alguien y les diga, oye, es que si vos no me archivas de este proceso, te voy a mandar a matar. ¿Pasa? Sí pasa, mis estimados amigos. O son jueces y les llegan unas flores indicándoles si es que no falla de una cierta manera, las siguientes que vea va a ser en su velorio. U otros que le digan, si no decides de esta manera, te vas a quedar sin trabajo. ¿Qué hacer? Ese es el nivel de coerción, en este caso negativa. Coerción positiva. También puedo yo influir en los demás con el miedo, pero para un fin, en este caso, deseable. Con ejemplo, lo que está ocurriendo con el paro. Oigan, hay quienes dicen que si es que no cede el gobierno se van a tomar Quito. A ver. Es legal, es un derecho que usted salga a protestar, que se manifieste de manera pacífica. Pero si usted ya me habla de la toma de una ciudad y causar destrozos, te tengo que seguir un proceso. Porque no es de nada desconocido que aquí en el Ecuador han incendiado hasta la Contraloría. ¿Sí? Persuasión. A nivel, oigan, personal. Si me gusta una chica, oigan, puedo decirle, oye, qué bonita que eres. Oye, cuando tú estás feliz, yo estoy feliz. Cuando estás triste, yo estoy triste. Cuando tú estás enferma, yo estoy pendiente. Cásate conmigo, por favor. Si me quieres, aceptará, ¿no es cierto? Si no, mira, somos panas. Oigan, eso a nivel personal, ¿sí? A nivel del derecho, si yo tengo pruebas y tengo los argumentos legales, muy probablemente el juez va a aceptar mi teoría del caso. Retribución, retribución positiva. Ejemplo, oigan, yo vengo a darles clases porque ustedes me pagan. Y ustedes están aquí en clases porque quieren ser profesionales. Una retribución mutua. Una retribución negativa. Oye, juez, tómate unos $5,000, pero resuelve de esta manera. Todas estas circunstancias juegan en el derecho, mis estimados amigos, aunque ustedes no lo crean. Y marcan un peso en las decisiones. ¿Sí? Ténganlo siempre presente. Entonces, miren básicamente lo que le ocurrió a la Corte. La Corte venía marcando una negativa de Asamblea Constituyente, pero al sentir el peso del Estado, la amenaza terminó cediendo. Y al menos condujo la constitucionalidad de un proceso que nos va a llevar a crear un nuevo texto constitucional. ¿Se dan cuenta? Alguien que tenga hasta este punto alguna duda, inquietud o me diga, profe, no considero, sí considero que esto es cierto o no entiendo. Cuénteme. Cuenten algo. Nada. Verán que van a ser abogados. De mi parte, Doctor, está algo, claro. algo que quería aportar. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted, los 3 puntos que nos dijo. Por ejemplo, el tema de la coerción, ahorita en el momento de salir al paro. Hay mucha gente que por el miedo a ser detenido, ir a la cárcel, pues no ha salido. Hay muchos también se ve en las redes, ¿no? Muchos grupos de que pertenecen a la CONAIE no quieren salir, pero sin embargo son multados, sancionados en sus comodidades, les cortan el agua, les cortan la luz, no los dejan trabajar y cosas así. Entonces, por esos miedos han tenido que salir al paro. El tema de la persuasión, pues no tanto, no tengo nada que decir, pero el tema de los incentivos, sí. Por ejemplo, hay muchísima gente de los agricultores que no han ido al paro o no han sido parte de. ¿Por qué? Porque hay este incentivo por parte del gobierno de estos $1,000 que les daban o les están dando todavía. Entonces, sí, a nivel de ejemplo de lo que se está viendo hoy en la realidad,
de lo que estamos viviendo del gobierno y este tema del paro por el diésel y aplica lo que usted, los 3 puntos que usted está manifestando en la clase. Súper, súper que vayan aplicando esto a diferentes temas y como les digo que inclusive sirve para su vida personal. Pero me faltó explicarles esta situación. Denme un segundo. Ujú. Quiero hacerles la siguiente pregunta. De estas 3 fuentes que vimos, la coerción, la persuasión y la retribución, ¿cuál creen que causa mayor fidelidad o cuál creen que perdura más en el tiempo? La coerción, el La miedo a retribución, actuar. doctor. La Yo pienso que la retribución. retribución. Yo creo que La la retribución, doc. La coerción y la es un retribución beneficio extra. son muy fuertes. Son muy fuertes. Pero ¿saben cuál termina perdurando y manteniéndose en el tiempo? La persuasión. Porque a la final las personas actúan por el compartir del ideal. En la coerción, si yo te dejo de temer, te voy a atacar y me voy a relevar contra ti. En la retribución, si tú me dejas de dar, me voy a abrir. En la persuasión, si yo comparto tu ideal contigo, me quedo. Así no me pagues. Es lo que les decía con el ejemplo básico del amor. Si usted le convenció a su pareja, a su novia, a su chico, de que le quiere, se casa, más allá del interés. ¿Sí? En el derecho, si usted fue con argumentos claros, con prueba, así al otro le paguen, al juez le paguen, se va a doblegar a la razón, al sentido común. Así sea inclusive que tenga que irse a una apelación o casación, tarde o temprano pesa la razón. Tarde o temprano pesa la razón. Y a la corrupción y a la ignorancia se le gana con estrategia e inteligencia. Hasta aquí la primera hora, mis estimados amigos. Tomamos un breve break de 5 minutos. Tomen agüita, vayan al baño y regresamos a las 7:10, a las 7:10, por favor. Sí, 7:10 regresamos. Gracias, doc.
Listo, mis estimados amigos, les pido de manera comedida, nuevamente nos incorporamos. Les prometo que en breves minutos también ya terminamos la clase para que puedan descansar. El día de mañana también nos vamos a ver. Así es que vamos a esta última parte de la clase súper rápido y sobre todo a que nos queden estos conceptos que quiero compartirles, ¿ok? Enciendan sus cámaras, por favor, les pido a todos que enciendan sus cámaras para poderles ver, sentirles, si es que les interesa o no la clase, porque si no, estoy aquí ya sobrando. ¿Ok? Enciendan, por favor, sus cámaras, nos vamos nuevamente incorporando. Estamos por concluir casi. Entonces, hasta este punto de lo que hemos visto en la clase el día de hoy, ¿sí? Es comprender las diferentes funciones del Estado, entre ellas la función judicial, que es un tipo de sistema de justicia. Porque también tenemos la justicia constitucional, que no se encuentra dentro de la función judicial. ¿Ok? Eso quiero que quede comprendido hasta el momento. La Corte Constitucional no es parte de la función judicial. La Corte Constitucional es una institución autónoma que se encarga de ejercer justicia constitucional. La función judicial se encarga de impartir justicia dentro de las diferentes ramas del derecho. Derecho civil, penal, laboral, administrativo, civil, etc. Y que quede también claro que cada una de estas funciones o instituciones deben actuar de manera independiente y autónoma para que no exista arbitrariedad, que es lo que lamentablemente ha ocurrido durante años, casi desde que la historia, desde que somos Ecuador, ¿ok? Por eso vivimos como vivimos. Y ocurren problemas como los siguientes. Ahora está de moda decir que la Corte es la enemiga del Estado. ¿Han escuchado que hay marchas en Quito en contra de la Corte Constitucional y demás situaciones? Y es porque no hacen su trabajo como tiene que ser, en cambio, la función legislativa. ¿Y qué ha ocurrido, por ejemplo, mis estimados amigos? Se inventaron una ley que se llamaba Integridad Pública, que hoy fue declarada inconstitucional. Esta ley de integridad pública fue declarada de inconstitucional porque esta ley combinaba o integraba materias como, por ejemplo, derecho penal, derecho económico, derecho laboral, seguridad nacional, Contratación pública. contratación pública, etcétera. ¿Saben qué principio viola esto, mis estimados amigos? El principio de unidad de materia. Porque si queremos reformar una ley, tengo que reformarle dentro de su ámbito, pues. Y les voy a poner un ejemplo específico de lo que ocurrió con esta normativa. Yo me dedico al tema penal. Dentro de la Ley de Integridad Pública se estableció que los adolescentes sean juzgados como adultos. Qué hermoso, dirán todos ustedes. Oigan, pero que si quieren hacer al menos este tipo de irracionalidades, hagan de manera debida. ¿Saben por qué? Porque existe un código orgánico de la niñez y de la adolescencia, que entre las cosas que hace es consagrar lo que se llama el principio de interés superior del niño, y donde también existe un procedimiento especial para juzgar a los adolescentes infractores. Oigan, entonces, ¿qué causa que yo cree en una norma que mezcla todo, en este caso declarar o permitir que se juzgue a los niños como adolescentes? Creo lo que se llama una antinomia. ¿Alguien sabe qué es una antinomia? ¿Hay alguien ahí con vida? ¿Saben alguien qué es una antinomia? No, doctor. Una antinomia Una es cuando contradicción tengo entre leyes. entre dos normas. Entonces, miren lo que ocurre. Si yo creo aquí dos normas con rango de ley orgánica, porque las dos eran ley orgánica, tengo el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que dice que hay que precautelar el interés superior del niño y que hay un régimen especial de adolescentes infractores. Y creo otra ley orgánica que le llamo Integridad Pública,
que dice que tengo que juzgar a los adolescentes como adultos, ¿cuál aplico? ¿Cuál aplico? Abogados. Doctor, se aplicaría la de mayor jerarquía y en el caso en el que haya conflicto entre las dos, se aplicaría la Constitución. Por ahí va un criterio. Miren que miren Que que sea más favorable. ese es otro criterio muy bueno, ¿sí? Podría ser el de la niñez y adolescencia, porque dentro de la Constitución reconoce como grupo prioritario. Por ahí también va otro criterio muy bueno. Miren que ustedes ya Reformar el código. la lógica ya les va a ustedes indicando qué hacer. Oigan, entonces la Corte no es mala. Son los asambleístas los que no hacen como tienen que hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, miren, tengo dos normas que se contradicen, ¿ok? De rango de ley orgánica. Cuando tengo dos normas que se contradicen, tengo que aplicar primero lo que se llama el principio de especialidad. Si tengo un código orgánico de la niñez y adolescencia y acá tengo una norma que mezcla un montón de cosas, prevalece la norma especial sobre la general. Prevalece norma específica sobre la general. Principio de especialidad. Posterior, si tengo una norma que la una es más favorable y la otra, en este caso, es más estricta, siempre aplica la norma más favorable. Pero aparte de aquello, la Constitución habla que a los niños, niñas y adolescentes se les tiene que tratar como tal. Norma de mayor jerarquía, inconstitucional esta norma. ¿Es mala la Corte? No. Está haciendo su trabajo. Está haciendo lo que la norma dice. Lo que el derecho dicta. Pero eso nos pasa por mandar a la Asamblea a gente que no conoce del derecho. A gente que cree que los problemas se solucionan haciendo lo que me dicen y creyendo en milagros, ¿no? El derecho es una ciencia. Pero esto que acabamos de ver es muy importante porque nos lleva a un tema que si vamos a entrar a la función judicial, es siempre importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que es la interpretación de las normas. ¿Para qué interpretamos las normas? Oigan, para aplicarlos debidamente al caso, pues. Porque si no sé diferenciar los tipos de normas, ¿cómo aplico a un caso? ¿Cómo resuelvo los casos? Saber interpretar las normas me permite solucionar lo que se llama el conflicto de antinomia, lo que acabamos de resolver, cuando tengo dos normas que se contradicen. Pero también saber interpretar las normas me lleva a solucionar lo que se llama el conflicto de anomia. ¿Alguien sabe qué es una anomia? Si la una es cuando tengo dos normas contradictorias, la anomia es cuando hay un vacío legal, cuando hay una laguna. ¿Ok? Ahí también entra la debida interpretación. Pero también interpreto ¿para qué? Para motivar de manera debida. Y no se olviden esta regla. Toda norma se interpreta, es decir, toda norma se entiende como se argumenta toda interpretación. Es decir, primero entiendo lo que dice la norma y luego el argumento, luego le explico. ¿Ok? Oigan, voy a ponerles un ejemplo de anomia en el derecho. Y les voy a traer un ejemplo del derecho penal. Déjenme compartirles el COIP. Alguien que le dé lectura a este artículo, por favor. Artículo 309. Cualquier persona. ¿Tiene la mano levantada
Jefferson. Artículo 309. Usura. La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Quién encuentra aquí el vacío legal? ¿En dónde está el vacío legal? La anomia. Miren lo interesante que dice. La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente, es decir, yo mismo le presto o por intermedio de otra persona le hago llegar el dinero y estipule un interés mayor permitido por la ley, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años. ¿En dónde está el vacío legal? En este caso sería la persona que presta, ya que las únicas entidades que pueden prestar dinero y calcular intereses son los bancos. Es que eso se está refiriendo, ¿no es cierto? Dice la persona. Y inclusive puede ser persona natural o jurídica. ¿Ok? Pero ahí no está ahí no está en este caso el vacío legal. ¿Qué estaríamos discutiendo? El interés que está por encima de lo permitido. Correcto. Aquí está el vacío legal. Aquí está el vacío legal. ¿Se dan cuenta? Estaríamos discutiendo cuál es el interés permitido. Pues. Aquí les pregunto a alguien de ustedes, ¿alguien sabe cuál es el interés permitido por la ley? 9 o 10% es DOC, según lo que establece el Banco 15%. Central. Correcto. Quien establece el interés permitido por la ley es el Banco Central. ¿Cómo se solucionó este vacío legal, mis estimados amigos? Lo resolvió la jurisprudencia de la Corte Nacional, la Sala Especializada de lo Penal. Recuerden ustedes, cuando existe un vacío legal en el derecho, tienen que acudir a las fuentes. Sobre todo, siempre acudan a la jurisprudencia y si es que en la jurisprudencia no hay, a la doctrina. ¿Sí? Si en la doctrina no hay, ahí sí toca ir a la costumbre. ¿Sí? Pero sobre todo, usualmente y en la práctica, cuando hay un vacío en la ley, acudan a la jurisprudencia. La Corte Nacional de Justicia ha manifestado que el interés permitido por la ley lo fija anualmente el Banco Central. Y la tasa referencial para personas naturales es la tasa activa referencial, que al año 2025 está en el 7.5% aproximadamente. Si usted presta a un interés mayor que este, comete usura. Si usted presta dinero al 8% anual, es usura. Si usted presta dinero al 4% anual, no es usura. ¿Sí? Entonces, mire, si usted, y aquí viene lo que dijo el compañero, ¿no? Por ejemplo, quienes están autorizados, sobre todo por excelencia, a prestar dinero son los bancos y cooperativas. Pero los bancos y cooperativas tienen otro segmento de crédito. Inclusive hay segmentos de crédito que pueden llegar hasta el 23% anual. Pero si es banco cooperativo. ¿Ok? Si usted es una persona natural, un gato como Francisco Villasís solamente puede prestar hasta dentro del 7.5%, me parece que es para este año. ¿Sí? Ojo con eso. Doc, una pregunta así en este tema que entramos. Y el interés después de que se preste ese dinero, o sea, se puede actualizar anualmente en en el proceso que ya esté establecido, iniciando suponiendo con el 7,5% y que el próximo año suba al 8,5%. ¿Se actualiza automáticamente? Claro. Podría cambiarlo, claro. Ya, Doc, gracias. Eso hay que estar pendientes. Como les dije, la referencia para personas naturales para este año es la tasa, siempre es la tasa activa referencial. Y me parece que se mantiene en este momento al 7.5. Por ahí está. Y se mantiene por esos rangos. Por eso, si es que alguien ya presta al 12, al 15, es usura. Hay personas que inclusive prestan a los colombianos donde ya no solamente les cobran de manera usurera, sino hasta que les pueden matar. Ojo con eso.
Muy bien. Ya ven que algo vamos aprendiendo, eso es interesante. Entonces, miren, hemos ejemplificado con casos prácticos, con casos que son reales, con cuestiones que pueden ser reales, la importancia también de diferenciar e interpretar debidamente las normas. ¿Por qué, mis estimados amigos? Porque vamos a estudiar sobre todo un cuerpo legal en específico que es una ley orgánica. En este caso, la ley orgánica de la función judicial, que se encuentra aquí, en la tercera parte de la jerarquía normativa. Entonces, no olvidarnos, ¿no? Lo que hemos venido estudiando. Primero, la importancia de que existan funciones del Estado que actúen de manera independiente y transparente. ¿Para qué? Para resolver problemáticas sociales. Nos encontramos dentro de la función, tenemos dos sistemas de justicia hasta el momento que hemos visto. El sistema de justicia constitucional y la función judicial. Vamos a el día de hoy o el día de mañana a complementar y a conocer una ley orgánica. Y hay que saber cómo aplicarla, en dónde se encuentra y en definitiva, hasta tener en mente cómo saber interpretar la normativa legal. ¿Por qué? Porque en los cuerpos normativos encontramos tres tipos de normas: las reglas y los principios. ¿Sí? Y esto es clase que nunca se pueden olvidar porque les va a servir para todas las materias. En todos los cuerpos normativos ustedes van a encontrar reglas y principios. ¿Qué son las reglas? Alguien que me diga. ¿No? El debido proceso, Doc, que te tiene que seguir mediante reglas. Sí, por ahí tiene una idea. Pero miren que les voy a conceptualizar de una manera un poco más clara, ¿ya? Hay un autor que se llama Robert Alexy, que él dice que en todos los ordenamientos, en todos los cuerpos normativos encontramos estos tres tipos de normas, estos dos tipos de normas, reglas y principios. Las reglas son disposiciones que se cumplen en sentido pleno. Un ejemplo de regla a nivel coloquial es la siguiente. Si ustedes no sacan, si ustedes sacan menos de 7, pierden el semestre. Otro ejemplo de regla, ya en el derecho, a nivel penal, el que acabamos de leer, usura. La persona que preste dinero a un monto, a un interés mayor permitido por la ley, de 5 a 7 años me parece que es. Si yo le presto al compañero al 8%, al 9%, usura. Las reglas se subsumen en los hechos. ¿Qué es subsumir? Encuadrar. Encuadrar. Las reglas encajan en los hechos. Oigan, a nivel de las ordenanzas, si es que hay las ordenanzas, por ejemplo, sobre todo regulan el espacio territorial de un lugar. Si es que, por ejemplo, el PUGS o la norma de un municipio me dice que está prohibido construir un nightclub al lado de una escuela y voy a construir un nightclub al lado de una escuela, ¿qué creen que pase? Me van a cerrar, me van a demoler, ¿sí? Las reglas se subsumen en los hechos. Por otra parte, los principios, según Alexy, son mandatos de optimización y los principios se ponderan. Por regla general, los principios son derechos. ¿Sí? Los principios son todos los derechos. Oigan, ¿y cómo se aplican los derechos? Según el caso. Ejemplo. Todos sabemos que en la Constitución está el derecho a la educación. Y yo quiero estar en la universidad. A ver, correcto. Si tú quieres estudiar la universidad, primero tienes que acabar el bachillerato. Si quieres estudiar en una universidad pública, tienes que dar un examen. Y si pasas ese examen, podrás estudiar en una universidad pública. ¿Se dan cuenta cómo se optimiza esa norma? Por medio de reglas. Otro ejemplo súper interesante fue el que el compañero planteó. El debido proceso es un derecho.
pero para alcanzar ese derecho existen reglas que se tienen que cumplir. ¿Ok? Mis estimados amigos, colorín colorado, la clase del día de hoy por este momento se ha acabado. Les espero el día de mañana para continuar y ya vamos a entrar un poco más a conocer lo que es la ley orgánica de la función judicial e iniciaremos leyendo los principios, los cuales rigen a este sistema de justicia, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud hasta este punto, tengan la bondad. Jimmy León. Yo, Doc, quería preguntarle, bueno, no precisamente de la clase, sino del material académico. Le quería exhortar a que nos facilite, por favor, que nos suba los PDFs al aula virtual para poderlos descargar y Jimmy, poderlos estudiar, ok, precisamente. Jimmy, ¿usted es el presidente? No, ¿Tienen ya un presidente? creo que no todavía, Doc. No todavía. Listo. No se preocupen. Bueno, el día de mañana también nos vamos a conectar. Con eso inicié la clase el día de hoy. Efectivamente, con ustedes todavía estoy en deuda con el aula virtual. Les ofrezco máximo, voy a hacer todo lo posible para mañana ya tener el aula virtual, pero máximo, ustedes ya tendrán el aula virtual hasta la siguiente semana. Y efectivamente ahí les cargaré todas las tareas, todo el material que ustedes necesiten, e inclusive mis evaluaciones nacen de las diapositivas. Y ya cuando tengan un presidente, yo le voy a compartir el material para que les pueda, en este caso, compartir. ¿Les parece? Claro, Doc, bueno, yo le quería pedir, bueno, que el material académico, más que todo, que sea en PDF, porque hay otros profesores que nos suben en aplicaciones externas y no es posible descargarse los PDFs. Entonces, yo en lo personal, y creo que varios compañeros comparten esto, bueno, cuando uno se descarga, lo puede estudiar cuando uno desee, sin la necesidad de estar abriendo el aula y metiéndonos a los sitios externos. Eso, Doc, nada más. Listo, no, yo ojalá para el día de mañana se puedan organizar, si no, déjenme, creo que sí puedo compartirles por aquí por chat. Claro, Doc, sí puede. No me deja subirles aquí, medio raro. Listo. Saben que no me sabe dejar a mí compartir en este caso el documento, pero les ofrezco hasta el día de mañana, como les digo, ya seguir trabajando en su aula para que tengan mayor guía. Y si no, pues mi compromiso es tratar de cargarles en este caso las diapositivas, porque realmente mis evaluaciones son del material que vemos en clase. Nada más, ¿ok? Claro, ¿Sí? Doc, está bien. Listo. No les canso más, les deseo una linda noche y pues hasta el día de mañana, sí, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, Doc, gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Doc. Gracias, mañana. Doc. Hasta mañana.